está la segunda parte de la grabación. Estábamos viendo un poco anteriormente lo que era la unidad experimental, el error experimental, y yo les comentaba que el error proviene de distintas fuentes. Entonces, en estadística ya, uno muchas veces el error ya ocurrió, entonces lo que uno intenta hacer después es tener presente este error y trabajarlo desde la estadística para poder controlar el error. Hay técnicas más avanzadas que trabajan investigadores que trabajan, por ejemplo, en psicometría o metodologías en particular con estadísticas mucho más avanzadas que de alguna forma incluso después moldean el error, lo controlan y idean técnicas estadísticas más avanzadas que le permiten de alguna forma aislar más este error. Eh, pero, por ejemplo, lo que uno hace en estadística es obtener un cálculo del error. Ustedes recordarán las técnicas, de alguna forma entregan el error, por ejemplo, cuando uno hace una nova o hace una prueba T, uno le aparece en la ventanita de resultado, error. Entonces, de alguna forma, uno lo que hace es saber cuánto error tiene al menos. Entonces, estas técnicas nos entregan como un índice de error y uno dice, bueno, sé que tengo este grado de error, entonces voy a tener consideración con resultado. Incluso cuando uno hace una prueba de ANOVA, el cálculo que está detrás de la ANOVA ya toma en consideración, por ejemplo, las medias cuadráticas intragrupo, intergrupo, las medias cuadráticas de los grupos y también la media cuadrática del error. Entonces, la potencia de la prueba, digamos, está inversamente proporcional al error. Entonces, a mayor error, la prueba tiende a no ser significativa. Entonces, uno tiende a, a saber por qué, por ejemplo, si tengo mucho error, probablemente mis resultados estadísticamente no van a ser significativos. Entonces, en su forma más simple, el error experimental es la varianza de las unidades de las observaciones del experimento, cuando la diferencia de estas se pueden atribuir solamente al error experimental. Entonces, la varianza del error experimental es la variación que se debe al error y no se debe a la manipulación de la variable. Entonces, muchos procedimientos estadísticos usados, como ya les señalaba, requieren una estimación de la varianza, y como la estimación del intervalo de confianza para la media, el intervalo de confianza también considera en su cálculo al error, como por ejemplo la prueba de Student para dos muestras, para la hipótesis de que no hay diferencia entre la media de dos poblaciones en un tratamiento. ¿Ya? La prueba T, la NOVA, la regresión lineal son ejemplos en los cuales se considera el error que forma parte del análisis estadístico, el error. Entonces, uno no lo puede controlar muchas veces, pero lo puede al menos conocer. Entonces, como ustedes recordarán, cuando ustedes ya revisaron ahora anteriormente los grupos del experimento, digamos, cuando es un pre-experimento, un cuasi-experimento, un no experimento y un experimento. Entonces, muchas veces algunos investigadores consideran que para que forme parte de un experimento como tal, se requiere que haya un grupo control, ¿ya? Es decir, un grupo en el cual no se manipule deliberadamente la variable independiente. Y de esta forma yo tengo un control para el grupo manipulado, digamos, y puedo ver si efectivamente los resultados del experimento se deben a esta manipulación y no se deben al mero paso del tiempo. Entonces, un grupo control es un punto necesario para evaluar el efecto de los tratamientos experimentales. Un control al que no se le da tratamiento revelará que las condiciones en las cuales se efectúa el experimento son las que van a provocar los resultados en la variable dependiente. Entonces, en ocasiones los tratamientos requieren la manipulación de las unidades experimentales o sujetos cuando en una sola manipulación puede producirse una respuesta. ¿Ya? En este caso, ¿ya? A veces uno no puede tener una manipulación, un grupo control como tal. ¿Ya? Imaginemos que nosotros queremos
Se utiliza bastante el placebo, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar del placebo. Sí, profesor. Ya, más o menos ustedes ya lo Sí, conocen. profe. Ya. Ah, ya. Qué bueno. Entonces, más que nada recordarles que como grupo placebo generalmente se utiliza más que nada en el caso del medicamento, por ejemplo, o de sustancias, dosis, en los cuales, por ejemplo, se le da una pastilla con la misma forma, ¿ya? A una persona, pero las pastillas no tienen nada. Por ejemplo, muchas veces las pastillas contienen vitaminas, por ejemplo, si es que quieren ver los efectos que tiene, por ejemplo, en los niveles de activación o los niveles de somnolencia de una persona, le dan simplemente una pastilla que igual a una pastilla, por ejemplo, para dormir, pero que es una vitamina, entonces no produce, no altera de nada el sueño, por ejemplo, o los niveles eh, de relajo de la persona. Y lo que se busca hacer con los placebos es ver si hay un efecto, digamos, por el mero hecho de consumir una pastilla o consumir alguna sustancia que pudiese provocar algún efecto, no necesariamente esté ligado al efecto de la dosis o de la sustancia como tal. Entonces, por ejemplo, Fischer, que trabajó bastante en investigación, en estadística también, la F de Fischer, ya, es reconocida como una de las pruebas de medición, eh, escribió con respecto a esto, bueno, aquí, por aquí su cita dice: la naturaleza responderá mejor a un cuestionario concebido lógica y cuidadosamente. En realidad, si le planteamos una sola pregunta, se rehúsa a responder hasta que se analice algún otro tema. Entonces, Fischer entendía que los sistemas naturales no se sabe si la influencia de un tratamiento es independiente de otra o si su influencia se relaciona con la variación en otros tratamientos. Entonces, en consecuencia, lo que plantea Fischer es que las condiciones en las que se comparan los tratamientos pueden ser aspectos importantes a la hora de diseñar un experimento. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno trabaja con experimentos que tienen más de una fase, entonces, por ejemplo, hay un experimento que, por ejemplo, tienen pre-prueba, el tratamiento y la post-prueba, eh, uno podría pensar que en sí la pre-prueba ya considera alguna forma de alteración o manipulación de los sujetos en sus variables, digamos. Entonces, de esta forma, hay que tener claro que cuando uno hace un diseño, por ejemplo, el mejor ejemplo, el más óptimo, pero que requiere más participantes, el grupo de cuatro grupos de Solomon, por ejemplo, que considera, en este caso, un grupo con pretest, un grupo sin pretest, un grupo control. En este sentido, lo que propone Fischer es que, claro, las distintas manipulaciones podrían tener influencia en los efectos que tienen los tratamientos. Entonces, por ejemplo, someter un pretest ya de por sí podría tener un efecto en el tratamiento. Y por eso hay que tener cuidado cuando uno desarrolla un experimento, hay que tener cuidado con la fase de pretest, ¿ya? Que no sean muchos ensayos o que no involucren una manipulación muy deliberada de las variables, porque podría influir posteriormente en la fase de tratamiento. Entonces, muchas veces lo que se proponen como diseños son los diseños factoriales, en que un conjunto de tratamientos, por ejemplo, aquí se da el ejemplo del suelo, la humedad, la temperatura, por ejemplo, o por ejemplo, los niveles de ansiedad podrían ser un ejemplo también, eh, los niveles de autoestima. Ya, son factores, por ejemplo, una variable que tiene distintos niveles, entonces un factor se va a considerar como un grupo específico de tratamiento, por ejemplo, tipo de personalidad, nivel de ansiedad, temperatura corporal. La temperatura, por ejemplo, en media, alta o baja. La personalidad, por ejemplo, si lo clasificamos como introvertido o extrovertido. Niveles de ansiedad, por ejemplo, baja, media y alta. Son variables que contienen más de un nivel.
Entonces un factor es una variable con distintos niveles. Cuando tenemos este tipo de manipulaciones, lo que tenemos son diseños factoriales. Entonces yo podría querer relacionar, por ejemplo, la personalidad y la ansiedad. Entonces yo digo, bueno, voy a ver si un tipo de personalidad en particular se correlaciona con los niveles de ansiedad. Y ahí tengo un diseño factorial. Por ejemplo, si yo tengo perdón, un diseño de dos tipos de personalidades, simplemente los clasifico en extrovertidos e introvertidos, y ansiedad en tres niveles, media, alta y baja, tengo un diseño factorial de 2 por 3. 2 porque representa los dos niveles de personalidad, extroversión e introversión, y 3 porque representa los niveles de ansiedad alta, baja y media. Profe, Para eso, ¿sí? pero ¿cuántos grupos serían necesarios? Porque eso yo me acuerdo que lo vimos en un libro con el profe Pablo. ¿Ya? Y porque tuvimos pruebas y todo, y tuvimos que dar unos ejemplos en un trabajo de ¿Ya? los diseños factoriales. Me acuerdo del 2 por 3 que podrían ir haciendo distinto y que eran porque las variables se iban clasificando en niveles, las Claro. independientes y las dependientes. Entonces, pero mi duda es, ¿cuántos grupos de personas necesito? O un mismo grupo se va era como que un grupo se va dividiendo en subgrupos y los voy clasificando, ¿cómo? Claro, lo que pasa es que un factor también puede tener distintas naturalezas. ¿Ya? Hay factores que son intrasujetos y hay factores que son intersujetos. Entonces, por ejemplo, un factor intersujeto, ¿ya? Por ejemplo, es la variable sexo. Entonces, por ejemplo, intersujeto porque, digamos, son hombres, mujeres, entonces, o son, no sé, no digamos, tú tienes hombre y tienes mujer, entonces, de acuerdo a eso, es un factor que te diferencia. ¿Ya? Tú no podrías formar parte de ambos grupos. ¿Ya? O formas parte del grupo de los hombres o formas parte del grupo de las mujeres. O, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, el año de estudio, entonces, por ejemplo, los de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, eh, bueno, quizás si tienen un ramo atrasado, podría formar parte, pero idealmente una persona está en primero y está en segundo, está en tercero, no está como en primero y en tercero. O, por ejemplo, en nivel socioeconómico, una persona está en un nivel no sé, A o está en el nivel C, pero no está en los dos. Entonces, son factores intergrupo, ya porque los grupos se diferencian, ya son grupos específicos. Y si es un factor intergrupo, tendrían que ser sujetos diferentes. Por ejemplo, si el factor acá es, consideramos que el tipo de personalidad va a ser un factor intergrupo, yo voy a tener, por una parte, dos grupos, ¿ya? El grupo de personalidad introvertida y en otra parte el grupo de personalidad extrovertida. Y si consideramos que el nivel de ansiedad también va a ser un factor intersujeto, ¿ya? Vamos a tener tres grupos, personas con ansiedad baja, media y alta. Lo que pasa aquí es que yo acá tengo tres grupos, y acá tengo dos, entonces yo cruzo, ¿ya? A los sujetos y en realidad lo que tengo, cuando yo tengo un diseño de 2 por 3 es lo siguiente. Tengo, por una parte, personalidad y por otro lado tengo ansiedad. Entonces lo que hago es que tengo que cruzar los grupos y voy a tener eh, a un grupo de personas que tenga personalidad extrovertida con ansiedad baja. Otro grupo de personas que tenga, digamos, personalidad introvertida, personalidad media. Otro grupo de sujetos que tenga personalidad introvertida y ansiedad, bueno, alta, media y baja. Personalidad extrovertida con ansiedad alta, media y baja. Si me da un diseño de 2 por 3 yo debería tener al menos 6 grupos, ¿ya? Para que se crucen mis factores. ¿Ya? Entonces,
Entonces, cuando tienes un diseño factorial necesitas, o sea, si tú resuelves la multiplicación, digamos 2 por 3, sabes cuántos grupos deberías tener. Sí, también lo enseñó el profe, creo. Tiene un nombre eso, cómo sacar ese cálculo de los grupos. Sí, sí, no, hoy se me olvidó el nombre en este momento, pero sí, Sí, efectivamente porque tú, si teníais, pongamos, lo enseñó el contrabalanceo inverso o el contrabalanceo completo. Era algo como ¿ya? el multifactor, que pongamos ya, si teníais 4 letras era 4 por 3 por 2 por 1. Y si Sí, eran 3 letras de contrabalanceo tenía el 3 por 2 por 1. Eso me acuerdo. Y así va sucediendo con los números sucesivamente cuando van aumentando. sí, exactamente. Uno va también, bueno, bueno, tenemos los, los factores que de alguna forma uno determina los niveles de la variable y también tiene el balanceo ya. Efectivamente, como recuerdas tú, cuando yo tengo un experimento, claro, tengo que balancear, por ejemplo, si voy a presentar estímulos de intensidad decreciente, por ejemplo, a un grupo le voy a presentar un tono de 90 decibeles, pero el sujeto también va a recibir un tono de 60 y uno de 30, yo necesito balancearlo, ¿ya? Para que algunos sujetos, ¿ya? Reciban el tono de 90 primero, en otros ensayos, por ejemplo, reciba el grupo, el sujeto reciban el tono de 30 y otros reciban el tono de 60, ¿ya? Porque hay que balancearlos, porque podría tener un efecto en, en la manipulación, en el tratamiento, el orden de presentación de los estímulos. Entonces también hay que balancearlo. Algunos sujetos van a recibir un estímulo de intensidad alta primero, otros de ansiedad, o sea, perdón, de intensidad baja y otros de intensidad media. Entonces, efectivamente, son varias las manipulaciones que uno tiene que realizar a la hora de diseñar y planificar un experimento. Y efectivamente, cuando uno realiza un experimento, depende el grado de manipulación que realice, tiene que realizar este tipo de pasos previos, es decir, definir cuáles son los factores que vamos a trabajar, definir cuáles van a ser los balanceos y, claro, el balanceo dependiendo de, por ejemplo, las intensidades que uno trabaje de un estímulo o, por ejemplo, de las variaciones que uno trabaje de un estímulo, eh, se vuelve cada vez más complejo. Por ejemplo, con 3 niveles más o menos relativamente sencillo, porque uno dice, tengo 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, y ahí tengo los tres balanceos. Pero, por ejemplo, si yo tengo 12 o 10 manipulaciones, claro, tengo que empezar a cruzar todos los órdenes posibles de los balanceos y ahí se vuelve bastante complejo. Entonces, dependiendo del tipo de manipulación que yo realice, va a depender también del tipo de balanceo y bueno, paso previo, el tipo de diseño. Entonces, a medida que yo voy trabajando con grupos con mayores cantidades de manipulaciones, cada vez se van volviendo más complejos digamos, los balanceos y también bueno, en el caso de los factores, depende de la cantidad de variables, porque, por ejemplo, claro, si yo tengo aquí al tipo de personalidad que lo definí como una variable de 2 niveles, yo en realidad la podría hacer con los Big Five, ya digamos, que considera INSEC, ya, y son 5 tipos de personalidad. Le agregamos, por ejemplo, el neuroticismo, el psicoticismo, a, a la extroversión y la introversión. Ahí se me olvidó el otro de los Big Five. Voy a dejarlo así por mientras, pero tengo 5 niveles. Tengo los niveles de ansiedad, los tres, ansiedad media, alta y baja. Y por ejemplo, voy a agregar otra variable que va a ser el apoyo social, por ejemplo. Y tengo el apoyo de los padres, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos y el apoyo de los conocidos. Entonces tengo un diseño de 5 por 3 por 3. Entonces tengo una cantidad de grupos inmensa que se podrían generar. Es decir, tengo 5 por 3 son 15, ¿ya?
por 3 son 45 grupos que se podrían formar independientes, es decir, por distintas variaciones que se podrían considerar. Entonces, claro, depende del tipo de tratamiento que uno quiera llevar a cabo o de manipulación, es la cantidad de subgrupos que se van a formar. Para la estadística, por ejemplo, lo que recomiendo es no tener muchos grupos, ¿ya? Porque la estadística, por ejemplo, si yo tengo este ejemplo, este experimento de 5×3×3, y yo lo ingreso a una ANOVA, y veo la interacción que hay en esta ANOVA de estos 3 factores, terrible para la ANOVA, y probablemente no me va a arrojar ningún resultado significativo. Entonces, al menos cuando uno hace este tipo de manipulación, lo ideal es que considere factores más pequeños, ya, por ejemplo, de 2 o 3 niveles. ¿Ya? Y, por ejemplo, ojalá ir analizándolos por separado, por ejemplo, los 2 factores, los cruzo primero, y igual de todas formas puedo ver la triple interacción, por ejemplo, entre los 3 niveles, pero es muy poco probable que en estadística me dé una interacción triple. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que habíamos visto anteriormente, que es el error de medición. Cada factor tiene su propio error, entonces cuando yo sumo el error de los 3 factores, el error crece bastante y hace que la significancia pierda, digamos. Entonces es muy poco probable encontrar significancia en una triple interacción. Entonces, como recomendaciones, lo que, digamos, he visto y he leído es que generalmente se prefiere trabajar con grupos con factores más pequeños, y si a medida de lo posible ver las interacciones entre 2 factores, digamos, una doble interacción y no una triple interacción, que es muy poco probable que encontremos significativa. ¿Ustedes conocen el ANOVA factorial, la ANOVA de medidas repetidas? Lo pasaron así como en clase, el profe pasó, el profe Mellado pasó como una clase de ANOVA, pero algo poco, porque hicimos la TED Student. Ah, ya. Sí, bueno, en este caso, más que nada, va a servir lo que ustedes lograron revisar, y quizás lo voy a comentar un poco en breve también, aprovechando las circunstancias, quizás la próxima clase, que va a ser también como una clase más bien general. Les voy a comentar un poco, una breve descripción de los ANOVA para recordarles más que nada. Si bien no los vamos a ocupar porque no vamos a hacer experimentos, no vamos a analizar datos en este módulo, pero sí, por ejemplo, cuando uno lee los papers, generalmente los papers de psicología básica trabajan con análisis más complejos, entonces trabajan un poco más allá de la prueba T o de la ANOVA univariante, ¿ya? Entonces muchas veces ustedes se van a encontrar con ANOVA de medidas repetidas que obedecen a una medida que se repite en el tiempo y ven si hay un efecto a través del tiempo, o la ANOVA factorial, que en este caso siempre para ver, por ejemplo, cuando yo tengo una interacción entre 2 factores y ver si la interacción entre ellos es significativa, ver si hay un efecto principal, si hay un efecto de interacción. Y si hay un efecto, por ejemplo, de un factor intersujeto o intersujeto. Entonces, voy a hacer un breve repaso también aprovechando las circunstancias, más que nada para el caso de que ustedes cuando tengan que leer artículos lo tengan presente, ya, porque a veces uno lee el resultado y no entiende muy bien la técnica estadística que está a la base. Entonces, más que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de eso también aprovechando las circunstancias en la próxima clase, para que ustedes más que nada lo recuerden, porque me imagino que con el profesor Mellado lo revisaron en alguna clase. Como me decía, sus compañeros lo revisaron en una clase, así que más que nada recordar para que lo puedan ocupar pues, para leer los artículos. O en algún caso, alguno de ustedes podría también llegar a ocuparlo en su tesis más adelante, cuando estén trabajando ya en tesis. Entonces, un tipo de manipulación, como ustedes vieron, son los factores, digamos, factores intersujetos. También uno revisa los balanceos, los contrabalanceos, cuando tiene digamos, el experimento considera alguna diferencia en el tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, un mismo sujeto recibe más de una dosis o más de una intensidad de un estímulo, ¿no? Hay que balancear y contrabalancear, digamos, para que
el balance, la dosis, digamos, la forma de aplicación nos resulte como un efecto en los resultados. Entonces, lo ideal es que tengas control acá, como el experimento se caracteriza porque uno intenta tener el mayor control posible de las variables. Entonces, cuando uno va a aplicar un experimento, debe tener algunas consideraciones para tratar de reducir o controlar el error experimental y de alguna forma evitar que este afecte sus resultados. Entonces, un investigador controla el error o intenta reducirlo a través, por ejemplo, de la técnica que ocupe. Con técnica me refiero, por ejemplo, tanto a la técnica de ejecución del experimento, ¿ya?, como la técnica de análisis de los datos, ¿ya? Por ejemplo, las técnicas más avanzadas permiten mayor control del error y de alguna forma también las técnicas que yo utilice para aplicar el experimento me permiten también reducir el error, es decir, equipos más avanzados, más precisos me permiten tener menos errores de medición. Entonces, ahí estamos, digamos, un poco, depende del alcance de cada uno. Ya muchas veces uno está limitado porque no tiene acceso a un laboratorio muy avanzado, entonces hay que trabajar con los recursos que uno posee, ¿no? Asumiendo que va a haber error que se va a producir por alguna técnica que uno ocupe, pero eso está un poco fuera del alcance de las manos. Uno trata de hacer lo posible con lo que uno tiene disponible, ¿ya? En la selección de unidades experimentales, ya ustedes también recordarán con el profesor Pablo, que un experimento puro se clasifica también por la capacidad de elegir los sujetos al azar, y cuando uno no puede elegir los sujetos al azar, que la aleatoriedad, digamos, garantiza, digamos, la validez de los resultados, el emparejamiento. Es decir, yo de alguna forma realizo alguna encuesta o una medición previa que me permite saber los niveles de las variables que podrían interferir en mis manipulaciones posteriores. Entonces yo los trato de emparejar. Por ejemplo, si no es mi objetivo, por ejemplo, medir la ansiedad, ya por ejemplo yo voy a medir el estrés y el rendimiento académico, por ejemplo, pero yo sé que los niveles de ansiedad podrían de alguna forma influir, pero no los quiero estudiar, yo de todas formas les podría preguntar a los sujetos los niveles de ansiedad en una encuesta o en un breve cuestionario. Y bueno, no es el caso porque no voy a manipular, pero por ejemplo, si los niveles de ansiedad, por ejemplo, influyesen en la reactividad que tiene la persona ante las imágenes aversivas, por ejemplo, las IAPS. Hay un sistema de clasificación de imágenes que se consideran aversivas, que es un sistema universal que estandarizaron imágenes que en todas las personas producen distintas respuestas emocionales. Entonces yo quiero ver si por ejemplo, si los niveles de estrés que tiene la persona se relacionan con la reactividad emocional ante esta imagen. Pero yo de alguna forma sé que la ansiedad que tenga la persona también influye, pero no la quiero medir. Entonces lo que hago es medir la ansiedad previa, de alguna forma, un cuestionario, y una vez que yo conozco los niveles de ansiedad, tengo 3 grupos. Entonces tengo ansiedad alta, baja y media. Entonces yo asigno la mitad de los sujetos que tienen ansiedad alta a un grupo, y la otra mitad al otro grupo. Lo mismo ansiedad media, la mitad a un grupo, la mitad al otro grupo. Entonces ahí tengo los grupos emparejados, ¿ya? La ansiedad, digamos, se repartió en los distintos grupos que yo voy a manipular. Entonces yo, de alguna forma, ya sé que si hay alguna diferencia posible entre los grupos, entre los tratamientos, entre los... si se ve un efecto, digamos, probablemente se deba a la ansiedad. Si yo de alguna forma emparejé eso, lo dejé, controlé de alguna forma el error que se podía producir debido a otras variables que podían influir en mi variable de tratamiento, como en este caso sería, por ejemplo, la ansiedad. Entonces, también en este caso de la selección, ¿no?, depende un poco lo que yo vaya a medir,
es también un poco lo que yo debería tener en consideración a la hora de seleccionar la muestra. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero que los objetos y presenté las IAPs, que son imágenes aversivas, probablemente una persona que tenga fobias o que tenga estrés postraumático no sería idóneo, ya, porque tiene eh, esta patología que de alguna forma potenciarían quizás la reactividad que tengan las IAPs. Entonces yo también tengo que seleccionar las unidades experimentales que sean más acordes al experimento que yo voy a realizar. Ya, lo mismo, por ejemplo, si yo voy a realizar un experimento en el cual yo quiero medir la reactividad que tienen a los estímulos de alta intensidad, a los estímulos auditivos, personas que tengan problemas de audición no son las idóneas. Entonces, para evitar estos problemas, estos errores, yo debo ser cuidadoso a la hora de seleccionar la muestra. La bloquización, ¿ya? O el aseguramiento de la uniformidad de la información de todos los tratamientos es como una pauta que uno establece como experimentador, ¿ya? Es decir, a la hora de, en la fase previa al experimento, para que no haya diferencias, lo que uno hace es tratar de estandarizar. Por ejemplo, uno puede crear un libreto de alguna forma, en el cual distintos experimentadores que vayan a formar parte del equipo experimental aprendan o lean un libreto. Entonces, no hay un efecto que se deba a la explicación que da cada experimentador, no produce ningún efecto en el sujeto. Entonces, es una forma también de garantizar que no hay error que se atribuya a la influencia que tenga el experimentador sobre los sujetos experimentales. También bueno, es muy importante, quizá ustedes esto lo vean con mayor profundidad, el diseño experimental. Es muy importante que el diseño esté acorde a mis hipótesis y a mis variables que yo tengo. No es recomendable, por ejemplo, tener un diseño muy complejo si mis variables no me permiten tener tal grado de complejidad, o un diseño muy simple si mis variables son muy complejas. Entonces, el diseño del experimento debe estar muy de acuerdo con la hipótesis que yo me planteé, con las variables que yo voy a medir, con los equipos que yo tengo disponibles. Entonces, la selección del diseño es fundamental a la hora de evitar la influencia de ciertos errores de medición, por ejemplo. Bueno, la medición de los covariados o la medición de datos que podrían tener alguna influencia de variables que se consideran, por ejemplo, variables intervenientes, también es recomendable, pero en muchos casos uno no lo puede hacer porque no dispone muchas veces de los recursos, ¿ya? Entonces, son muchas las cosas que uno podría llevar a cabo para poder controlar el error o minimizar el error, pero muchas veces uno no lo hace por temas de costo y de acceso a la muestra. Ya muchas veces las personas que uno cuenta para desarrollar un experimento son pocas, son limitadas. Muchas personas no quieren participar en experimentos, entonces en el mundo ideal, claro, uno podría llevar a cabo resguardarse mucho, controlar mucho el error, pero cuando uno va a la realidad, en realidad los recursos no siempre son los que uno quisiese. Entonces digamos, hay que adaptarse, digamos, a lo que uno de alguna forma tiene, ¿ya? Y con lo que uno tiene, tratar de ser lo más correcto posible en cuanto al resguardo y a la rigurosidad del experimento para poder evitar que el error experimental produzca estragos en los resultados posteriores. Acá más que nada un recordatorio también, más que nada hacer alusión que estamos en la investigación experimental principalmente, pero también está la investigación de campo, que se hace en la vida real, que se utiliza mucho en otras áreas en algunas áreas de la psicología, como por ejemplo la psicología comunitaria, trabaja mucho con investigación en los escenarios naturales, ya, ahí están las técnicas que se vinculan más bien al área cualitativa, como por ejemplo la investigación-acción, ¿ya? Son técnicas que también se llevan a cabo y realmente son complementarias a las técnicas más cuantitativas, más cercanas a lo cuantitativo. Entonces, de repente mezclar también la paradigmas cuantitativo y cualitativo resulta
interesante y entrega mucho mayor información, pero también involucra mayor nivel de procesamiento de la información y mayor tiempo de recolección de datos y de procesamiento de datos. Entonces, muchas veces uno puede complementar un experimento con algún dato cualitativo, por ejemplo, con una entrevista, o en el caso, por ejemplo, hay experimentos que trabajan, hay investigadores que trabajan, por ejemplo, con pacientes, que tienen, por ejemplo, bueno, he observado algunos casos cercanos que trabajan, por ejemplo, con esquizofrenia y si quieren revisar, por ejemplo, qué efecto tiene sobre algunas tareas de condicionamiento clásico. Es decir, quieren revisar si la esquizofrenia de alguna forma influye en algunos paradigmas del condicionamiento clásico, y lo que se hace previo a la realización de un experimento es una entrevista. ¿Ya? Entonces se recolectan datos cualitativos mediante una entrevista, por ejemplo, semiestructurada. Entonces también se complementan la información de distintas técnicas y distintos diseños. ¿Ya? Entonces es importante considerar que cuando uno trabaja con investigación experimental no tiene que limitarse solamente al experimento. ¿Ya? En muchos casos uno podría complementar la información si es que tiene la capacidad y tiene los recursos a trabajar con ya sea investigaciones de tipo cuantitativa, como por ejemplo la aplicación de encuestas, o dentro del área cualitativa, como por ejemplo la aplicación de entrevistas, o bueno, menos probable, pero también de grupos focales, o otra técnica de análisis que podría interferir o favorecer la información que uno recolecte mediante un experimento. Generalmente se le reconocen las investigaciones de campo, los experimentos que son en los ambientes más artificiales, y los estudios de relaciones o correlativas, que se estudia, por ejemplo, cómo se da la variable en forma natural, pero en este caso, más que ver el comportamiento en el campo, es cuando uno aplica encuestas. ¿Ya? La persona está en su contexto natural y uno le aplica una encuesta, y eso es una investigación correlativa, digamos. La investigación de campo es, por ejemplo, cuando yo quiero ver cómo se comportan los niños en la sala, ¿ya? Y lo que hago yo es pautear, digamos, los comportamientos. En la investigación experimental, recordar más que nada que es cuando, si yo llevo a los niños a una sala en particular, yo controlo la sala, tengo cámara, controlo el ruido, ya sería un ambiente totalmente artificial. Entonces ahí algunos investigadores señalan que está el realismo mundano y el realismo experimental. ¿Ya? El realismo mundano hace referencia al grado en el que el experimento se asemeja de manera superficial a las situaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Y el realismo experimental es el grado en que el experimento absorbe y compromete a los participantes. ¿Ya? Es decir, uno espera que, producto de este realismo mundano, es decir, del grado en que en muchos casos uno busca que el contexto experimental se asemeje al ambiente natural, absorba, digamos, al participante, y este participante considere o de alguna forma eh, que crea que está en un ambiente natural. Entonces, y esto, digamos, como manipulación de algún experimento en particular, resulta fundamental para el tratamiento. Con respecto a los experimentos, hay algunos experimentos que entregan más información también que otros. Yo podría entregar información en un consentimiento que se requiere ya. La ética está cada vez se vuelve más rigurosa con respecto al diseño y también a la entrega de información durante el experimento. Entonces, en muchas ocasiones, yo tengo que señalar alguna información en un consentimiento informado. ¿Ya? Entonces, yo en un consentimiento informado le tengo que decir, por ejemplo, qué estímulos va a recibir, cómo yo le voy a medir. No le voy a decir cuándo van a aparecer los estímulos, en qué orden, eso no. Eso es parte de la manipulación experimental, pero sí hay información básica que tiene que saber el sujeto, porque por ejemplo, hay experimentos en los que yo he participado, he formado parte, digamos, como experimentador, y se aplican pequeños pulsos eléctricos, por ejemplo, en la mano. Entonces son estímulos que tienen características aversivas porque buscan producir respuestas de sobresalto. Entonces, no le puedo pedir a un participante que forme parte de mi investigación si no le cuento
que durante el experimento va a recibir pequeños pulsos eléctricos en la muñeca, ¿ya? Porque probablemente se podía asustar demasiado y podría querer salir de la sala y no participar más. Entonces, de antemano yo le cuento algunas cosas. Entonces, les digo, va a recibir algunos estímulos que son aversivos, o sea, te van a sobresaltar, pero no te van a producir daño, no te van a producir alguna secuela, alguna herida, sino que son estímulos que se han probado previamente y que están aprobados por un comité de ética. Entonces, hay información que uno entrega. Porque el Profe, participante, ¿sí? eso de la información que uno entrega es del consentimiento informado de las características de la petición. Del consentimiento informado. Ya. Ya, sí, en las características de la petición, más que nada, está ligado un poco al consentimiento, pero no necesariamente forma parte de él. Y es que, por ejemplo, en las investigaciones que yo realizo, por ejemplo, yo trabajo con electrodos que miden electromiografía, y es la contracción de los músculos de la cara. Entonces, estos electrodos tienen una particularidad y son muy sensibles a los movimientos. Entonces, por ejemplo, si la persona realiza un movimiento brusco, por ejemplo, mueve la cabeza de un lado hacia otro muy bruscamente, los electrodos se mueven, se agitan, digamos, como un látigo, así, digamos, y eso, el sistema, digamos, que capta la señal del electrodo, la capta como una respuesta gigante. Se forma una onda gigante que incluso es mayor que una respuesta de contracción de los músculos. Entonces, si la persona responde, aparece el estímulo justo cuando la persona se movió, está esta onda gigante que va a oscurecer la respuesta que yo quiero ver, que es la de la contracción de los músculos de la cara. Entonces, en muchos casos, como parte del protocolo, yo le debo pedir al participante que tenga cierto comportamiento. Entonces, si bien yo le puedo decir al participante, por favor, te voy a pedir, o no, que más o menos yo le digo, ¿ya? Dado que hemos de trabajar con electrodos, que son muy sensibles a los movimientos del cuerpo, ¿ya? La señal eléctrica se va a interferir. En este caso, le vamos a pedir que permanezca lo más quieto posible dentro de la medida que sea posible para una persona que va a estar sentada, por ejemplo, 45 o 50 minutos. Entonces, uno le dice, no te queremos pedir que tú no te muevas, pero sí te queremos que cuando te muevas lo hagas de forma lenta, ¿ya? Y pausada, ¿ya? Y no realices movimientos muy bruscos porque vas a alterar la medición de los electrodos. Entonces, esas cosas que uno le puede pedir al participante, pero hay cosas que uno no le puede pedir, por ejemplo, como decirle, eh, eh, cuando aparezca el estímulo, trata de ojalá parpadear y ojalá parpadea fuerte. Eso va contra la ética. Es decir, yo no le puedo pedir al sujeto que responda de una forma, pero sí le puedo pedir que se comporte de una forma que sea de acorde a lo que conlleva un experimento y que no altere la medición. Ya lo mismo que, por ejemplo, cuando medimos con un sensor del pulso cardíaco en el dedo índice, también es sensible. Entonces, si la persona muchas veces uno, por ejemplo, utiliza una cámara para ver el comportamiento de las personas y observa que mueve las manos, y como mueve las manos altera la medición. Entonces son cosas que uno le puede pedir a los sujetos que se comporten de una forma, pero no les puede pedir que respondan de una forma. Entonces uno le entrega información, digamos, de un protocolo de comportamiento en las características de la petición. El consentimiento informado le explica, por ejemplo, los estímulos, la duración, la medición, cómo se va a medir, en qué consiste la medición, ¿ya? Y lo que uno nunca le cuenta es cuándo van a aparecer los estímulos, en qué momento, y en qué momento yo voy a medir, ¿ya? Eso es lo que uno, de alguna forma, no le da a conocer a los sujetos. Y más que nada, lo voy a aprovechar de hacer en este último momento, son cosas más generales, ¿ya? Más que nada, pues, relacionadas a la epistemología, digamos, de los experimentos, de la psicología experimental, y quizás ustedes ya lo han visto en otros módulos o con el profesor Pablo, pero más que nada quería recordarlo, que la psicología experimental como ciencia se ligó en muchos aspectos inicialmente al conductismo, ¿ya? Y se ligó a, por ejemplo, investigaciones que estaban en la psicofísica, por ejemplo, de Weber o de Fechner,
querían ver si algunas características de percepción de la física se vinculaban a la percepción de los movimientos, por ejemplo, a las características de percepción más psicológicas de las personas, y sentaron de alguna forma las bases para realizar una medición más objetiva dentro de la que podríamos denominar en la psicología, considerando que epistemológicamente, históricamente, digamos, la psicología, cuando estaba más o menos el auge de la psicoanálisis, de alguna forma carecía de un carácter científico, y por otras ciencias que son ciencias más duras como la física, la química o la biología, era denominada una pseudociencia, ¿ya? Porque consideraban que la psicología carecía de un carácter objetivo, no había una medición objetiva, no era concreta, digamos, de alguna forma. Entonces, de alguna forma la psicología era como un ente extraño dentro de la ciencia, digamos, y era denominada, como yo decía, una pseudociencia. Entonces, algunos investigadores, en este sentido, buscaron la forma de darle a la psicología un carácter más bien científico, ¿ya? Para que no fuese de alguna forma casi mirada en menos por las demás ciencias. Entonces, por ejemplo, acá aparecen algunos fisiólogos, por ejemplo, como Johann Müller, ¿ya? Que tenía una teoría sobre la energía específica de los nervios, ¿ya? O Hermann von Helmholtz, no hablo alemán, así que me disculpo la pronunciación, que pretendía medir, por ejemplo, la velocidad de los impulsos nerviosos, o Ernest Weber, ¿ya? Que le trabajó con Fechner en la estudio de los estímulos y de la intensidad de los estímulos, proponiendo que hay una relación, por ejemplo, entre la intensidad de los estímulos y las respuestas que dan los sujetos. Entonces, más que nada ligado a esto a la psicofísica, ¿ya? Como antecedente a los estudios de la psicología experimental. Por ejemplo, se lo conoce como precursor de la psicología experimental a Wilhelm Wundt, que fue alumno de Fechner y que tiene como mérito reconocido dentro de la psicología experimental como el fundador del primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Entonces, su mayor logro se le conoce, por ejemplo, cuando introdujo en el campo la observación activa y manipulada para lo que es ahora la psicología convencional, y de alguna forma permitió ya que la psicología se transformase o adquiriese un carácter más bien científico. Entonces, por ejemplo, el laboratorio de Wundt fue un precursor para la psicología experimental, y así varios investigadores, tanto en Europa como en Estados Unidos, comenzaron o llevaron a cabo una serie de investigaciones vinculadas a la psicología, como ya dándole un carácter más científico. Ese trabajo experimental incluía, por ejemplo, el análisis de las sensaciones, de procesos mentales, el sentido del tiempo, atención, memoria y asociación de ideas, ¿ya? Fueron algunas de las primeras investigaciones que utilizó también Wundt para investigar la psicología, las variables psicológicas, ya desde una línea mucho más experimental a lo que se estaba trabajando en ese momento. Entonces, Wundt, por ejemplo, denominó la psicología como la ciencia de la experiencia inmediata, y se tenía que la fisiología era un instrumento para convertirla en la ciencia. Entonces, si lo pensamos ahora, la neurociencia, por ejemplo, también le da un carácter mucho más científico, o le permitió acercarse mucho más a la psicología como ciencia. Entonces, lo que estaban haciendo este grupo de investigadores era buscar el carácter científico a la psicología, para que ésta fuese reconocida como ciencia. Entonces, para aún la única forma de poder estudiar los fenómenos psicológicos de forma objetiva era mediante la observación. Señalaba además que para que una investigación pudiese ser exacta se requería control, ¿ya? De modo que
pudiésemos variar a voluntad de nosotros en numerosos factores que interactuaran con el objeto de estudio mediante distintas técnicas experimentales. Es decir, básicamente controlar y manipular las variables. Después medir. Entonces, básicamente lo que se le conoce ahora como un experimento. ¿Ya? Un experimento visto por Wundt como el elemento para adquirir el carácter científico a la psicología. Entonces, dentro de este mismo carácter histórico de la psicología experimental, también hay investigadores que denominan la psicología estructural, y también está la psicología funcional, y, por ejemplo, Tishner intentó fortalecer, por ejemplo, el significado, por ejemplo, de la introspección, porque él señalaba que los términos científicos debían ser utilizados con sumo cuidado y inequívocamente, ¿ya? Para, digamos, debían ser utilizados con mucho cuidado para no caer tampoco en tergiversaciones. Entonces, a lo que se refería a Tishner es que básicamente cuando en esa época, digamos, cuando la psicología aún no tenía un carácter de ciencia, o de disciplina como tal, sino que aún se veía como una subdisciplina de la filosofía, era importante ser cuidadoso a cómo se utilizaban los términos, ¿no? Ser riguroso, para así considerar que la psicología adquiriese este carácter de ciencia. Entonces, si bien Tishner consideraba la introspección, ¿ya? Que quizá algunos investigadores precursores más conductistas no consideraban, pero Tishner sí lo consideró, que sí podría considerarse como un método de estudio, pero bajo ciertas estrictas medidas y bajo condiciones más bien experimentales. Bueno, en la actualidad quizás estaríamos en discrepancia algunos investigadores con lo que mencionaba Tishner de la introspección, ya porque algunos lo considerarían como datos subjetivos, pero para él en la época lo consideraba datos que eran objetivos si se analizaban o se interpretaban con rigurosidad. ¿Ya? Es decir, si se trabajaban bajo ciertas condiciones experimentales, podrían ser consideradas dentro de un experimento y como tal datos objetivos. En esta misma época, en Rusia, aparece que sería el precursor de una rama ya de la psicología, que es el conductismo, ¿ya? Que fue Iván Petrovich Pavlov, que realizó una serie de experimentos, en este caso con perros. Estaba interesado no necesariamente en el fisiólogo, no estaba interesado en medir el condicionamiento clásico como tal, sino que él quería ver los conductos, la conducta o los comportamientos que tenían el sistema digestivo de los perros, y para eso él creó un experimento donde les daba jugo de carne a los perros y quería ver el grado de salivación que estos tenían. Para esto él tenía un sonido, digamos, una campana que aparecía pocos milisegundos antes de que apareciese el estímulo incondicionado, en este caso sería el jugo de carne. Bueno, él se dio cuenta de que los perros, a medida que iban realizando los ensayos, empezaban a salivar antes de que apareciese el jugo de carne y empezaron a salivar, digamos, cuando aparecía este estímulo que era el estímulo condicionado, que en este caso era el sonido de la campana. Y ahí planteó después lo que se conoce como hasta hoy en día el condicionamiento clásico, ¿ya? Es decir, estímulos que por su capacidad inherente no tienen la capacidad de producir alguna respuesta en el sujeto, pero que producto de la presentación o de la asociación que ocurre con estímulos incondicionados o estímulos que por su capacidad inherente sí son capaces de producir alguna respuesta a nivel fisiológico en el organismo.
producen esta asociación y se genera la respuesta condicionada al estímulo condicionado, que es la respuesta, una respuesta imitativa, digamos, a la respuesta incondicionada. Entonces, surgió de ahí las nociones de condicionamiento clásico de Pablo, y que fue precursor también más adelante de el conductismo, ya, que se le conoce, por ejemplo, a Watson con su libro que señalaba la importancia de estudiar la conducta humana, ya, con cierto rigor, de un experimento, ya, es decir, una medición objetiva, manteniendo el control, con respuestas que sean observables, y que, digamos, fue precursor de otra línea de conductistas que se reconocen posteriormente, como por ejemplo Hall o Thorndike, que era conductista, y en la actualidad aún hay algunas líneas de investigación que trabajan bajo el conductismo, o actualmente se conoce como también la corriente cognitiva conductual, ¿ya? Porque no tiene la noción inicial, es que se ponía en la caja negra, como, ¿ya? Sino que más bien se asume que hay un procesamiento a nivel del sistema nervioso, y consideran, digamos, la parte más bien cognitiva, especialmente ligada a las neurociencias. Entonces, la corriente conductista evolucionó y ahora sí, algunos la denominan cognitivo-conductual. Dentro de estas precursores de la psicología experimental también se considera Darwin, ¿no? Quien estudió el comportamiento de algunos animales y afirmó con su teoría de la evolución de algunos cambios que se producían producto de variaciones de la adaptación que tenían los seres vivos al ambiente, en donde se producían esta selección aleatoria de las condiciones que permitían, digamos, sobrevivir mejor a un medio ambiente. Estas se transmitían de generación en generación, y de alguna forma se da la selección natural de los sujetos. Entonces, esto fue también precursora para la psicología, y no solamente, no solamente con el diseño de experimentos, sino también con el análisis. Por ejemplo, o sea, acá se considera como precursor a Darwin, por ejemplo, para la psicología estadística, ¿ya? Por ejemplo, de Francis Galton. Galton se le atribuye, por ejemplo, el fundador de la psicometría, de la medición en psicología, de Pearson, que nosotros conocemos, como dice acá, por la correlación de Pearson, de Spearman, fundador del análisis factorial. Ya, Spearman también forma parte, digamos, de lo que Pearson hizo con la correlación, con las matrices de intercorrelaciones, creó un análisis factorial. Y, por ejemplo, a la psicología también de las diferencias individuales, más ligado a la psicología de la personalidad de Cattell, que también Cattell trabajó con la estadística en la psicología norteamericana, especialmente cuando ya en años posteriores, en la Segunda Guerra Mundial, había que seleccionar a personas, a soldados. La estadística también vivió un auge, digamos, a la hora de seleccionar personas, y ahí fue importante la psicología que surgió después de la personalidad. En este sentido también, históricamente, fue importante para el estudio de la psicología experimental, históricamente, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Desafortunadamente, los soldados sufrían lesiones en distintas zonas del cerebro, y eso le permitió a los investigadores ver, por ejemplo, qué causas o qué producía una lesión en determinada zona. Entonces, generaban experimentos con distintas tareas y veían qué tan alterada estaba el comportamiento ante una persona que consideramos normal, entre comillas, digamos, con la estructura cerebral, digamos, sin ninguna lesión. Y comparaban. Entonces, por ejemplo, si la persona tenía una lesión en el lóbulo temporal medial, por ejemplo, cercana al hipocampo, probablemente iba a tener alguna dificultad para realizar tareas de memoria, o si tenía alguna lesión, por ejemplo, cercana, bueno, al cerebelo, más complicado, porque el cerebelo tiene distintas funciones básicas, como por ejemplo la respiración o la
el sistema cardiovascular, pero también influye por ejemplo, en tareas de condicionamiento clásico, ya eso se ha descubierto más que nada en ratas, pero si hubiese alguna lesión que le permitiese al sujeto sobrevivir, pero fuese a nivel cerebral, por ejemplo, se le podría atribuir quizá alguna dificultad para tener aprendizaje asociativo. Y así, por ejemplo, bueno, también el nivel de la amígdala podría asociarse al condicionamiento del miedo, a tareas de miedo. Y así, la Segunda Guerra Mundial también permitió a la psicología experimental trabajar con personas que tenían lesiones, y ver qué tareas, por ejemplo, no podían desarrollar en forma normal, no en forma adecuada. Entonces, también la Segunda Guerra Mundial fue históricamente un hecho que le permitió avanzar de alguna forma a la psicología experimental y a muchas ciencias en particular. O sea, bueno, acá han surgido también diversas corrientes, ya la psicología funcional de Cattell, la psicología evolutiva de Hall y Baldwin, la psicología comparativa de Thorndike, el conductismo de Watson, que forman parte de la historia de la psicología experimental. Por ejemplo, el conductismo de Watson, ya lo había señalado anteriormente, que considera el experimento como la técnica para medir la observación objetivamente bajo mucho control. La psicología de comparativa de Thorndike, que también se ligó al conductismo, se considera, para algunos casos, a Thorndike como un neoconductista, que él trabajó principalmente con gatos, los cuales él quería ver el condicionamiento instrumental, es decir, él tiene una ley que se conoce como la ley del efecto, y que dice que las conductas que son reforzadas positivamente se tienden a repetir, y las conductas que son reforzadas negativamente se tienden a desaparecer o tienden a aparecer con menos regularidad. Entonces, se considera también dentro del condicionamiento instrumental como un neoconductista. Bueno, más que nada, tener en consideración William James, que trabajó bastante en el tema de las emociones, y está la teoría de las emociones de James, que sentó también la base para el estudio de las emociones a nivel neurobiológico, es decir, sus planteamientos sobre cómo las emociones, digamos, se manifestaban eh, ante estímulos. Es un precursor, una de las primeras teorías de las emociones, y que se considera precursores, por ejemplo, para la investigación de las emociones posteriores de Damasio o de Leduc. Entonces, también fueron importantes lo que señalaba él, aunque fuese en este caso en contraposición a Wundt, ya, se oponía radicalmente en su investigación, pero influyó en ese sentido también como parte de la crítica que él hacía a la psicología experimental, formó parte también de la historia de la psicología como tal, desde el ámbito más bien experimental. Bueno, el conductismo, que no voy a profundizar mucho más en ello porque ustedes ya me conocen, digamos, el Watson, lo he estudiado en circunstancias anteriores. Bueno, la hora más o menos, ya estamos en la hora que más o menos señalaron como todo, más o menos para las clases. Bueno, la idea es como trabajar no por tiempo muy prolongado, así que vamos a dejar hasta acá esta primera clase. Vamos a continuar la segunda clase viendo algunos. Vamos a subir la PPT ya para que ustedes la tengan, más que nada viendo algunas áreas específicas, por ejemplo, de la personalidad, de la psicología social, algunos experimentos que son muy reconocidos, quizás ustedes lo han visto ya en psicología social. Más que nada para ir profundizando un poco más cómo la psicología, digamos, en distintas áreas de la psicología de personalidad, psicología social, psicología del aprendizaje, psicología de memoria, psicología evolutiva,
Se ha también investigado desde la psicología básica, es decir, desde la psicología experimental. Entonces, eso vamos a empezar a ver también ya la próxima semana, más que nada de forma general, ver estos aspectos. Si tienen dudas, consultas, comentarios. No, profe, de mi parte, no sé, mi compañero. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, algún comentario. Profe, para hoy había un trabajo grupal, ¿o no? Voy a revisar la programación. Quizás me equivoqué, pero y lo incluiré en el programa, vamos a revisar, pero no debería porque era primera clase. No, en la próxima clase vamos a hacer un trabajo ya global. Sí. Ya. Eso, ¿sí tienen más dudas, más consultas? No, profe. Ya. Entonces, me despido. Voy a enviarles por correo, yo creo, durante la tarde. Voy a tratar de descargar la grabación y enviársela. Porque idealmente lo voy a hacer en el aula virtual, pero dado mi poco manejo que tengo aún, en caso de que no lo logre, se los voy a enviar el link o le envío la grabación por el correo que ustedes, que me dio el profesor Pablo de ustedes, y ahí les comparto la información, les comparto los PPT y todo lo que yo tenga disponible, digamos, en caso de que no pueda subir el aula virtual. Cualquier duda me lo pueden hacer a cualquiera de los dos correos, o si quieren, digamos, con copia los dos, el correo institucional, sbcerra@cm.cl, o mi correo personal, que es s.a.becerra.céspedes@gmail.com. Eso, bueno, muchas gracias a todos a todos por su atención, muchas gracias por participar, me ayuda bastante la participación que ustedes tienen a desarrollar la clase, y aquí se lo agradezco mucho, y les deseo que tengan una buena semana, tengan un buen día, y nos estamos viendo ya la próxima semana. Que estén muy bien. Igual, Igualmente, profe, chao. Acuérdese de poner la grabación. Ya, chao, que estén bien. Sí, me voy a acordar de enviar la grabación.